gracias por estar viendo este video. Es el capítulo 2 de la serie Salvación. ¿Qué estamos viendo en la Biblia? Estamos buscando versículos que avalen si se pierde o no se pierde. Si existiera solamente uno solo con el cual corriera yo riesgos de perder mi salvación, por solo uno yo haría todo el esfuerzo. Claro, por gracia hemos sido salvos, pero tenemos algo que debemos conservar o que debemos de dejarlo. Tenemos algo por lo cual debemos de luchar o no debemos de luchar. ¿Podemos, después de haber sido pecadores, seguir siendo como éramos? ¿Podemos seguir huyendo de la verdad? ¿A dónde iremos que el Señor no vea lo que hacemos? Si en lo más alto está y en lo más profundo está. Estamos viendo lo que bíblicamente encontramos en la palabra de Dios. Y muchas personas me pueden decir, pero lo escribieron hombres imperfectos. De hecho, tú, pastor, en mi caso, el mío, yo también puedo estar dentro de esa gran parte de los imperfectos. De hecho, ahí estoy. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ir hoy a 2 de Pedro, capítulo 2 y capítulo 3. Vamos a ver a Pedro lo que nos habla, lo que le inspiró el Espíritu Santo, y que muchas personas es el primer problema que tenemos con las religiones, que creen que ya el Espíritu Santo no está activo, cuando es lo que está realmente presente en la tierra. Porque Jesucristo, nuestro Señor, nos dijo: conviene que yo me vaya para que venga aquel que estará con ustedes, que es el Consolador, aquel que les guiará, aquel que les dirá lo que deben y no deben de hacer. Y el Espíritu Santo es el que inspiró estas palabras. Vamos a leer capítulo 2. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros. Aquí dice se levantaron, y luego dice habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Estamos viviendo esas épocas donde las personas ven más a los escritores de libros, creen más en ellos, dicen más frases de ellos, hablan más las perspectivas y puntos de vista personales de ellos que lo que la misma Biblia habla. Y si esos hombres que han surgido ahí comienzan a surgir con herejías de que esta palabra, este versículo está fuera de contexto, esto no aplica, esto sí aplica, inclusive han llegado a quitar más de 50 versículos de la Biblia. En la traducción nueva, la TNB, quitaron muchos versículos que son esenciales para la salvación. Creo que esto tiene mucho que ver con que el diablo no quiere que lleguemos a la salvación. Dice el 2.2: muchos seguirán su sensualidad, o sea, la parte sensitiva, o sea, lo que yo siento, lo que yo pienso. Qué bonito habla este hombre, cómo defiende su punto de vista, pero él no dio por ti y por mí la vida en la cruz. Dice: y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. ¿Sabes cuántos millones de dólares ganan en ese tipo de lecturas que tú estás leyendo ahorita en lugar de leer la Biblia? ¿Tienes una idea realmente? ¿Tienes una idea de dónde está el gran negocio haciendo este tipo de cosas? El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio.
especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. La autoridad, muchos dicen, es que no, la ley ya no aplica. Bueno, voy a darte un motivo por el cual debes de pensarlo. Si amas a Dios por sobre todas las cosas, no pecarías. Si amas a Dios por sobre todas las cosas, que son los dos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo hace énfasis cuando está presente en la tierra. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, no hablarías más de la manera que hablas de otras religiones o de los ungidos de Dios. Dice, desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados. ¿Por qué te obstinas en estar avergonzando a las demás personas? No tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso. Presta atención. Si tú estás viendo personas que están levantando juicios injuriosos, créeme que no vienen de parte de Dios. Contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños, mientras baquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen las almas inestables. Esas personas, los que lo siguen, son personas inestables que han estado en una iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia, en una religión, en una creencia, y van como las olas del mar de aquí para allá, y los ves en un lugar y los ves en otro, y los ves creyendo, luego no los ves creyendo. Y aquí no lo dice, segunda de Pablo 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, quiere decir que estuvieron en el camino recto, quiere decir que tuvieron la salvación, quiere decir que tuvieron la bendición. ¿Estamos de acuerdo? Dice, abandonado el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta aquella vez que habló la mula, el burro, ¿te acuerdas? Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad en las tinieblas. Pues hablando con arrogancia, un día examina sus videos, un día lee sus libros y ve lo arrogante de su vocabulario. Cuando Jesucristo hablaba simple, hablaba fácil para que pudiéramos entender. Pero yo veo en esas personas unos seres humanos arrogantes. Dice, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad. Acá vas a ser libre, vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque ya el Señor hizo todo por ti. No importa lo que hagas, tatúate, toma, no pasa nada. Aquí dice, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Ya habían conocido, ya habían sido salvos, ya habían estado rescatados, ya habían sido limpios, inclusive trabajaron para el Señor algunos de ellos. Pero dice que ahora no puede ser renovado esto y que su condición va a ser peor que la primera que tuvieron, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Palabra de Dios dicha en la
segunda carta de Pedro. Estamos leyendo el capítulo 2, lo acabamos de terminar, donde vemos que nos está hablando de personas que recibieron la salvación, que conocieron el amor, que conocieron la bondad, que trabajaron por el Señor y que luego fueron distorsionando por avaricia de ser más importantes que el mismo Dios. Que la gente hable más de ellos que de Jesucristo, que la gente vea más sus escritos que los del Señor. Vamos al 3. Dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Yo deseo de ustedes el entendimiento, dice Pedro, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. ¿Nunca los has visto, esas personas que están ahí hablando sarcásticamente? ¿A poco este mandamiento todavía está vigente? ¿A poco quiere decir esto? Y comienzan a burlarse de lo que ellos creen que es conocimiento. Están jugando con la palabra de Dios. Dice, siguiendo sus propias pasiones. Es decir, yo siento y con esto voy a ofender a tal persona y con esto voy a ofender a tal otra. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los padres que durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. ¿Qué es un impío? Aquel que repite su pecado, su maldad. Y aquí nos dice que los que ya fueron perdonados y repiten y vuelven a hacer lo mismo, va a ser peor para ellos y no va a haber salvación. Es decir, sí eran salvos, sí estaban ahí, pero al volver a caer va a ser peor su condición. Dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Arrepentirte es cambiar la actitud de cómo estabas y cambiar realmente. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuegos y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardan esas cosas, procuren con diligencia ser hallados en él en paz, sin mancha e irreprensibles. Para yo estar sin mancha e irreprensible, tengo que accionar, tengo que estar trabajando para conservarme limpio. No es nada más por una oración. Tengo que esforzarme, aquí dice, con diligencia, tengo que buscarlo para ser hallados en paz, sin mancha, irreprensibles, y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables, hace un momento expliqué quiénes son los inestables. Hoy creen en una cosa, mañana en otra, pasado mañana en otra, y un día se visten de una manera y otro día hablan de otra y de otra y de otra y de otra. Son inestables. Dice que los ignorantes e inestables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Estad en guardia es un verbo, es una acción. Estad en guardia, no sea que sean arrastrados por el error. Pero si tú crees que eres salvo, no hagas caso a esto entonces. No importa que te arrastre, pero aquí dice que sí importa. Aquí dice que sí importa. ¿Quién está interesado en decir otras cosas? Dice, no sean arrastrados por el error de hombres libertinos, caigas de vuestra firmeza. Caigas, pierdas.
antes bien, creced en gracia, crecer, ser mejores. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Déjame comentarte algo que es interesante y que quiero compartir contigo. Si yo me equivoco, si yo estoy mal, no sucede nada, porque yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Cuando yo llegue a los cielos va a decir, pues bien, qué bueno que te esforzaste, pero bastó solo con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Pero qué triste va a ser que lleguen muchas personas al cielo y que diga el Señor, decía claramente que iba a ser peor, decía claramente que podía perderse. ¿Por qué le creíste a humanos? Y que por una creencia humana, por algo que te dijo un humano que vendió miles y miles de libros, tú seas condenado. Sabes que algunas de las Biblias que han quitado versículos son impresas por una editorial que hace pornografía. ¿No lo sabías? Búscalo. Busca. Muchos de esos hombres que escriben esos libros son hombres rebeldes que salieron de sus congregaciones e hicieron lo incorrecto. La mayoría de ellos. Vamos a ver Filipenses 2:12. ¿Tienes tu Biblia por ahí? Me encantaría que la abras y que vayas con nosotros y que lo vayas viendo en tus versiones y tú mismo vayas viendo lo que crees tú que está correcto, pero al final el Espíritu Santo te va a decir, ¿sabes qué? Está interesante esto que estamos viendo, está interesante, vamos a buscarlo. Filipenses 2:12 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Guarden su salvación con temor y con temblor. ¿Quién está escribiendo ahora? Ya no es Pedro, ya es Pablo hablando a la iglesia de Filipos. Dice, ahora mucho más en mi ausencia. Ya no está Pablo aquí. No está. No, es que él estaba escribiendo a unas ciertas personas y no te engañes. ¿Sabes qué es lo más malo que puede pasar? Que vivas una mejor vida en vida, que vivas una vida más moral, más correcta, alejado de las cosas que no bendicen. Pero no queremos dejar nuestra comodidad, no queremos dejar nuestra élite, no queremos renunciar a nada. Hay personas que renuncian a su vida. Hay personas que renuncian a sus ganancias, hay personas que renuncian a sus familias para seguir adelante y buscando salvarlos a ellos que no alcanzan a entender estas situaciones tan difíciles. Te lo repito, vamos a leer otra vez Filipenses 2:12. Así es que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hagan todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. ¿Y por qué esas personas que hacen videos y hacen libros siempre están discutiendo? Siempre están murmurando. ¿Por qué las personas tienen tanto miedo de que los demás lleven una vida correcta moralmente? Pegada a la palabra de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo dice, no pasaré de aquí, no va a terminar hasta que nunca va a pasar ninguna de las letras, ni una coma, nada se quitará, todo va a seguir como está. Yo no he venido a abrogar la ley, he venido a que se cumpla. Y ahí te van a decir algunos que se creen eruditos, sí, es que la ley nos habla que Él venía. No, esa es la profecía, no es la ley. Esa es la profecía, no es la ley. ¿Ok? Vamos a leer Hebreos 2. Vete a tu Biblia, ábrela, escudriñala, ámala y comienza a ver cómo Dios te comienza a abrir el panorama en esos ojos que Dios quiere que estén abiertos para el entendimiento, ojos espirituales. El 2 dice de esta manera. Estoy hablando del capítulo número 2. Vamos a estudiar hoy hasta aquí y mañana veremos otras cosas. Bueno, en el próximo video lo veremos. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. No sea que nos desviemos.
Porque si palabra hablada por medio de ángeles resultó ser, dice, inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No veo dónde está la dificultad de no entender. Y puedo buscar mil excusas para sacar. No, es que en este caso se estaba hablando a los pueblos hebreos cuando todavía no eran el pueblo de Israel. Y comienzan a sacar un montón de cosas que no tienen fundamento. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron testificando? Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado con cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no sea sujeto, pero ahora no vemos aún las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas son, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos, y otra vez yo en él confiaré, y otra vez he aquí, yo y los hijos de Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía poder sobre la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin que llegara a ser un misericordioso y fiel como sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para hacer participación por los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No dice para quitarte la tentación. No dice eso, no te engañes. Para socorrerte en el día de la tentación. Porque tenemos abogado pero con el Padre, o sea, él sabía que íbamos a ser tentados y que íbamos a caer. No, él dice que está para socorrernos. Mientras nosotros no entendamos la Biblia y querramos seguir a hombres, vamos a llegar a un lugar equivocado. Este es el capítulo 2 de salvación, y espero que vayas escuchándolo de uno por uno, que vayas haciendo tus anotaciones, que vayas llegando a tus conclusiones y que veas que con uno solo que hablara que puedes perder tu salvación, corres el riesgo de una eternidad sin Cristo. Recomienda este video, analízalo, guárdalo. El Señor lo único que te está pidiendo es tu amor, tu obediencia, y que cambies esas áreas, y las vas a cambiar porque el Señor ya acabó con el viejo hombre y ahora eres un nuevo hombre si realmente estás en el Señor. Y te va a ser más fácil porque el Señor te va a ayudar el día de la tentación, porque para eso el Señor nos ha dado una armadura completa contra los dardos de fuego del demonio, porque dice que el diablo anda como un león rugiente, no que anduvo, dice que anda el día de hoy. Y si no fuéramos propensos a perder la salvación, pues no nos tendría que preocupar nada esto. No tendríamos que cuidarnos, no tendría nada que suceder, porque ya está apagado todo. Pero hay alguien que está interesado en que pierdas tu eternidad. Pero hay alguien que tanto te ha amado y quiere que estés con él, que dio su vida para que tú puedas llegar al cielo, para que yo pueda estar en el cielo. Soy Paco Durán, gracias por recomendar este video. Pásalo por ahí a tus amigos. Nos vemos en el siguiente.